Bueno, pues vamos a empezar esta segunda charla del Círculo de Conferencias de la Federación Balear de Vela. En esta ocasión, como sabéis, la semana pasada tuvimos al campeón del mundo Gonzalo de foil, y en esta ocasión pues teníamos aquí a Paula Barceló, que yo creo que no importa presentarla, porque Gonzalo es argentino, pero Paula es bien mallorquina. Entonces, Paula yo le tengo un poco más de... Me acuerdo cuando era pequeñita ella allí, que iba por el Club de la Arenal, allí, que se la veía allí, se la veía de canto, pero porque era súper finita allí, muy pequeñita. Me acuerdo más de su etapa casi de Optimist, pero bueno, para el que no la recuerde, porque también ya hacen años, pero bueno, pues Paula hizo medalla de bronce de Optimist en el europeo, después ganó la plata juvenil en 470, después el oro en 470 2 años seguidos, y ya el remate fue ya pasarse a la clase FX, y este año pues que hizo campeona del mundo de la clase FX, y bueno, y ganó la selección para ir a Tokio, Tokio aplazado de ahora, para ir a Tokio a los Juegos Olímpicos. Aparte de presentar a Paula, quería presentar al que va a ser el moderador, porque cuando pensé a ver quién iba a ser el moderador, bueno, así él lo hizo también en la primera, que la gente pensaba que es porque lo hizo bien en la primera. Pero la verdad es que cuando me puse a pensar en el perfil del moderador, pues me di cuenta de que Asier era la persona ideal, básicamente porque Asier estuvo en una Olimpiada, estuvo en la Olimpiada de Barcelona en el 92. Yo tuve la suerte, no de verlo, porque yo estaba viendo a Jordi Calafat y no estaba con Asier, pero estuve allí en esa famosa Olimpiada donde sí que había muchos baleares, pero es verdad que después de ese famoso 92 cada vez ha habido menos, y desde la última edición que estaba Pepote Ballester allí en los Juegos Olímpicos, ya llevamos casi 20 años sin deportistas olímpicos baleares, y bueno, la verdad es que era un acierto meter a alguien como Asier, que había estado en una Olimpiada y además que había estado de director técnico, bueno, director del equipo olímpico hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, yo le paso la palabra a Paula y sobre todo a Asier también, que modere un poquito, y muchas gracias a los dos por esto. Bueno, así. Paula, ya te han presentado, ¿vale? Para mí es un placer y un honor poder hacer de moderador ahora de esta entrevista, y la verdad es que es un placer tenerte y tener esta calidad de deportistas aquí en las islas. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista en nombre tanto de la Federación como mío propio. Y nada, gracias. No, muchas gracias a vosotros por pensar en mí, y bueno, desde aquí quiero saludar a todos los que se han conectado y agradecerles que pierdan un rato de su tarde pues escuchándome, y que espero que estén todos bien y que pronto ya volveremos a salir y volverá todo un poco a su sitio. Por cierto, una cosa que no ha dicho Chisco, porque ha dicho tu gran currículum, tu último mundial en febrero en Melbourne, en Australia, que ganaste el mundial, ¿vale? De una clase olímpica, que eso es increíble. Además, eres, bueno, estás en quinto de medicina. ¿Qué tal lo has llevado todo eso para compaginarlo? ¿Cómo lo has hecho? Pues a ver, la verdad es que no te voy a negar que es duro. O sea, es complicado, es mucho sacrificio y mucho trabajo, porque al final, cuando ya empiezas a avanzar en medicina y a avanzar en una carrera olímpica y se acercan los Juegos, los dos ámbitos te exigen mucho, entonces es complicado, pero bueno, creo que con organización se puede conseguir, y además desde pequeña siempre he compaginado los estudios con la vela. Entonces, bueno, creo que mi mente está formada para hacer eso, para compaginar ambas. De hecho, cuando decidí primero dejar de navegar, era como, jolín, me sobra el tiempo, y cuando decidí pues aparcar un poco más la carrera para dedicarme a navegar, pues te falta eso. Eres una superwoman, que lo sepas. No. Bueno, ahora me gustaría preguntarte una cosa que tengo curiosidad, ¿eh? En tu familia, que tú vienes de una familia de gran tradición de navegantes,
Sí. ¿Quién crees que va a ser el primero en meterse en el agua? ¿Cómo? ¿Quién crees que va a ser el primero en tu familia de meterse en el agua? Sí, bueno, está entre mi hermano y mi padre. Porque mi hermano ya está pensando ahí en hacer surf y tal, pero sin duda mi padre, o sea, aguantarlo esta cuarentena ha sido, no es broma, pero tiene muchas ganas de ir a navegar y enseguida que salieron, bueno, pues toda la nueva normativa ya estaba mirando en qué momento podía irse a navegar. Y yo obviamente detrás, porque a ver, al final el musto es suyo, pero él lo comparte conmigo, entonces... Muy bien, muy bien. Yo apuesto por tu padre, que lo sepas, ¿eh? Sí, ya lo sabemos todos, yo creo que tú y todos. Bueno, después de haber ganado el Mundial este febrero, tú de vez en cuando tienes que pellizcarte para acabar de creerte que no es un sueño, que es real. Yo te diría que no, la verdad. Era algo para lo que habíamos trabajado mucho, tanto el Mundial de New Zealand, que al final, bueno, se vio un poco truncado por mi lesión, y luego, y luego el Mundial de Australia. Habíamos trabajado mucho y creo que cuando lo consigues es una sensación de satisfacción increíble de haber estado luchando y finalmente conseguirlo. Entonces, creo que no es un pellizco porque habíamos trabajado mucho para ello, entonces era algo que buscábamos, pero bueno, siempre ganar un mundial es algo muy especial y sobre todo que no se vive todos los días. ¿Es verdad que hay algún malvado que te dijo que ya te podías quitar la L de prácticas de la espalda cuando ganaste el Mundial? Sí, lo hubo. Lleva una camiseta roja en esta charla. ¿Cómo lo Sí, pilles? sí. Pero ya le dije que la L no se quitaba solo ganando un mundial. Bueno, ahora que ya no tienes la L detrás, ¿vale? Si hicieras una regata con el musto entre tu padre y tú, ¿quién crees que ganaría? Yo creo que mi padre, porque lo domina muchísimo más. Y además, al final, mi padre es quien me ha enseñado, o sea, toda la base la ha enseñado mi padre. Y aunque ahora hayamos tenido caminos diferentes y yo haya adquirido más conocimientos, entre el control que tiene y la base tan buena que tiene, seguro que me ganaría. Pero bueno, no le pondría las cosas fáciles, ¿eh? Eso estoy seguro, ¿eh? Eres dura de pelar. ¿Sabes cuántos años hace ya que no tenemos olímpicos en Baleares? Muchísimos. Desde el 2000. Y ha tenido que ver Sí. a una pedazo de mujer como tú, ¿eh? Para decir, oye, que sí, que se puede, que podemos hacer las cosas bien, ¿eh? Y hasta ahí lo has conseguido. Además, no sé si sabes que eres la primera mujer que consigue clasificar a la vela balear para unos Juegos Olímpicos. Sí. ¿No te llena de satisfacción eso? Sí, realmente es increíble, ¿no? O sea, es como un sentimiento doble, porque por una parte es un sentimiento de satisfacción de haberlo conseguido sin haber tenido un gran referente, ¿no? Porque a veces cuando tienes un referente muy directo, pues, y en tu tierra, pues es como que te empuja más a intentarlo. Pero pero también a la vez es un sentimiento como de tristeza, ¿no? Porque al final es una cantera buenísima la que tenemos y son muy pocos los deportistas que lo intentan. Entonces, bueno, espero que haberlo conseguido pues anime a las generaciones futuras a por lo menos intentarlo. ¿Crees que habrá más deportistas de Baleares en estos Juegos de Tokio? Porque aún no han acabado las selecciones y Sí. quedan ahí unos cuantos todavía. ¿Tú crees que puede haber alguno más? Hombre, yo espero que sí. Espero que sí, pero bueno, no soy adivina, así que sería aventurarme a decir cualquier cosa. Yo creo que trabajando todos lo pueden lograr, tienen el nivel y el talento para hacerlo, así que tanto los de tabla como Fátima o Joan están, vamos, son más que referencia. Bueno, y Silvia también está ahí, Bueno, y ¿no? Silvia, sí, pero sí. Sí. Silvia Vamos, ya está clasificada. que tenemos ahí
un montón, ¿no? O sea Sí, que, sí, sí. bueno, además, bueno, de tener un montón de gente en el equipo olímpico, también el 45% de los equipos nacionales de lo que es tecnificación y vela juvenil, de toda la Federación Nacional, son de Baleares. Entonces, bueno, tenemos gente en la parte más alta, como por ejemplo tu caso, y gente en la parte del justo los que ya serían París 2024. Sí. Bueno, ¿a qué crees que se debe este hecho de que tengamos tantos, tantos, tantos deportistas de Baleares con tan buen nivel estos últimos años? Hombre, yo creo que es un poco labor de todos, principalmente de la federación y mucho de los clubes también, que hacen un esfuerzo inmenso porque los regatistas, tanto económico como humano, para que los regatistas estén ahí arriba y no tengan ningún tipo de necesidad. Ahora mismo tenemos, además de toda esta cantidad de deportistas, Baleares se ha convertido durante lo que serían los meses de invierno en el lugar donde más tiempo pasan todos los deportistas de la vela ligera a nivel mundial. Está claro que el Princesa Sofía es la regata de vela ligera ahora mismo más prestigiosa que hay en el mundo de la vela ligera. Y bueno, ¿por qué crees que tanta gente elige Mallorca durante los inviernos para pasar sus entrenamientos antes de empezar todo lo que sería la campaña de competiciones? Hombre, yo que he vivido un poco la regata del Sofía y esos training camps que hacemos aquí, creo que es una suerte el campo de regatas que tenemos aquí, las condiciones que tenemos, porque, bueno, hay pocos días en los que no podamos salir a navegar. Además de eso, tenemos un clima que es muy favorecedor, o sea, es muy duro cuando te vas a navegar a Francia mismo y hace un frío que no veas. O sea, cambia la calidad del entrenamiento, cambia muchísimo. Pasas de hacer muchas más horas aquí a las que podrías hacer con frío, y además yo creo también que el Arenal especialmente es un sitio, bueno, Arenal, Campastilla, son sitios que son especialmente cómodos y eso lo valoramos mucho los regatistas, ¿no? El hecho de tener pues el apartamento, el gimnasio del club, tenemos muchísimas facilidades y además también la cultura a los extranjeros les suele gustar bastante. Vamos, que tenemos unas instalaciones y una bahía espectacular, ¿no? Sí, Y gente, principalmente. y gente muy maja, ¿no? Además. Sí, y además lo peor un poco es que lo valoras cuando ya estás arriba, ¿no? Porque cuando eres niño, pues bueno, al final es el sitio donde creces y no lo valoras, pero después cuando estás haciendo las campañas y vas por diferentes sitios, dices, wow, lo que tengo en casa. Así es. Y bueno, tal y como has dicho, cuando eres niño no lo acabas de valorar, ¿no? Mm. Entonces, vamos a tu etapa. Vamos a tu etapa de cuando eras pequeña, si es que alguna vez lo fuiste, ¿no? Porque yo cada vez que te veo eres enorme, ¿no? Entonces, ¿cuándo te inicias por primera vez en este deporte? Pues a ver, la realidad es que no tengo un recuerdo claro, o sea que debía ser bien enana. Debía tener, creo que tenía 7 años más o menos, y a ver, en la familia siempre ha habido mucha tradición de la vela y con los papis siempre, bueno, tenían un crucerillo y siempre nos sacaban a navegar. Luego además mi hermano empezó también a navegar y bueno, al final pasas horas en el club y por no estar allí sola, pues dices, pues venga, me pongo a navegar y empiezas pues en los cursillos de verano, luego ya te pasan a los de invierno y la cosa se empieza a poner cada vez más seria. Bueno, yo te cuento si quieres cómo aprendí yo a nadar. Íbamos en un velomar, mi padre con mis hermanos, y me tiró al agua y así aprendí a nadar. O sea, no sé si... Pues Pero vamos, supervivencia. totalmente. ¿Has probado otros deportes? Sí, de pequeña probé de todo, o sea, mi madre me apuntaba a todo. Probé el tenis, probé la natación, probé la gimnasia rítmica, probé el ballet, bueno, cualquier cosa. Además, en el patio siempre me encantaba jugar a fútbol con los chicos y siempre estuve muy activa.
con tus capacidades físicas, que son espectaculares, ¿vale? ¿Por qué la vela y no otro deporte? Porque hubieras podido estar en el deporte que hubieras querido. O sea, Sí, pues a ver, si te digo la verdad, no lo sé. Yo creo que cuando somos niños, si tomamos la decisión, no razonamos esa decisión, ¿no? O sea, no nos ponemos a pensar, a ver, ¿cuál es el deporte que más se adecua a mí? ¿Para cuál soy más apto? ¿Cuál es el que me va a dar mejores resultados? Lo único que pensamos en ese momento es, pues, ¿dónde nos lo pasamos mejor? ¿Dónde tenemos el grupo de amigos? Y no te das cuenta y al final, pues, empiezas a sacrificar los cumpleaños, empiezas a sacrificar pues muchas quedadas con amigos y entonces te das cuenta que ya has elegido, ¿no? Cuando empiezas a sacrificar muchas de las cosas que te llenan por ir a entrenar, es cuando ya dices, vale, ya es este. ¿tú te acuerdas de tu primer monitor? ¿Tienes el nombre en tu cabeza? ¿Sigue en activo? Pues mira, la verdad es que no, o sea, del primero no, me acuerdo de que, bueno, tuve muchos entrenadores en la etapa de Optimi, sobre todo. Tuve a Inés Cabrer, que yo creo que fue de las que primera nos pilló. Tuve a Mar Pallicer, estuvo Chisco también, que Chisco tuvo que lidiar con un grupo éramos 3, 4 niñas que éramos terribles. Y entonces, bueno, hizo ahí un gran papel. Y, y la verdad es que, bueno, son muchos y yo creo que en eso también tuvimos suerte porque al final pues coges las cosas de cada uno y es lo que te hace tener un mayor conocimiento. ¿Qué te dicen estos monitores o entrenadores cuando te ven ahora ya toda una campeona del mundo y primera olímpica de Baleares en el deporte de la vela? Pues mira, a ver, principalmente hablo con los de 420, pero cuando me encuentro, por ejemplo, a Inés o a Chisco o tal, siempre me suelen decir, y yo me acuerdo cuando llorabas porque hacía mucho viento, porque era un clásico, o sea, yo me levantaba y veía que se movían los árboles y ya ese día se me cruzaba. Y sí, 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 la verdad es que, bueno, supongo que como todos, ¿no? Que tienen los mejores y los peores recuerdos nuestros. ¿Y cuáles son tus mejores recuerdos de esa etapa de la parte infantil, ¿no? Como si dijéramos. Sí, hombre, yo creo que los amigos son el mejor recuerdo. A ver, claramente, pues los momentos en la piscina después de entrenar eran, bueno, una jauja. Las duchas, allí también hacíamos en los vestuarios unas fiestas que no veas. Me acuerdo, o sea, un recuerdo que es buenísimo, que es en Ciudad de Palma, que siempre hacía muchísimo viento en las ciudades de Palma. Y yo era un mico y me iba volando. Y mi mejor amiga también. Y entonces había una regata que bueno, nos íbamos esperando. Cuando una volcaba, pues nos esperábamos. Y así hicimos en Ciudad de Palma. Y bueno, lo terminamos, pero así vamos. Y la verdad es que son muchos los recuerdos. Creo que de esa época todos son buenos recuerdos. Bueno, a mí lo que me acaba de quedar claro es que hay que hablar con Silver y con Ferran, ¿no? Para que amplíe la piscina. Lo tengo clarísimo, ¿no? Porque ahí se va a socializar, ¿no? Cuando eres Sí, en la etapa infantil. Que las exactamente. competiciones es la excusa de ir al mar, pero lo que vas es a Sí. socializar, ¿no? Muy importante también. Cuando acabaste tu etapa de Optimis, ¿era porque ya no cabías en el barco? ¿Era porque ya te atraía alguna otra clase? ¿A qué clase te fuiste? Bueno, la verdad es que yo acabé a los 15 a pesar de ser enorme. O sea, el último año sufrí muchísimo, ya era muy, muy alta y pesaba más que todo el mundo, entonces fue un sufrimiento, lo recuerdo. Pero bueno, ese año conseguí clasificarme al europeo y hacer el último europeo y bueno, la verdad es que fue muy gratificante pues conseguirlo, ¿no? Y luego me pasé al 420 a navegar. Y de ahí, toda esa etapa de 420, Sí, te voy a hacer la misma pregunta que antes, ¿vale? Cuando eras pequeña, la piscina grande y todos a la piscina. Y cuando sí. ya tu etapa juvenil, ¿cuáles son tus mejores recuerdos? ¿La piscina también? No, la piscina no. Ahí ya te tomas las cosas un poco más en serio, la verdad. Ya
te das cuenta de que si quieres estar arriba, pues tienes que trabajar muy duro y que hay muchos equipos trabajando ya como profesionales. Entonces, bueno, te cambia un poco el chip y ya no es ir a socializar, que también lo haces obviamente porque es una parte importante, pero ya te tomas las cosas más en serio. Yo creo que de esa etapa no tengo ningún recuerdo así como muy, obviamente todos son especiales, pero lo que mejor recuerdo es la gente que me encontré en esa etapa, tanto entrenadores, que tuve dos principalmente que fueron David y Fuji, que me marcaron mucho, y también los compañeros, y a nivel nacional había muy buen rollo. Y esa etapa, ya has dicho que ahí había que meter horas, que ya no ibais de bromas, ¿no? Que había Sí, que darle un poquito de caña para estar delante. Claro, esa etapa a todos hay un abandono tremendo normalmente en esas edades. ¿Se te complicó mucho compaginar estudios y deporte en esa etapa? Porque toda la gente que nos está escuchando, muchísima gente está sí. en esa etapa ahora mismo. ¿Y qué les recomiendas? ¿Fue difícil? A ver, yo te digo pues lo mismo que compaginar con medicina, ¿no? Porque al final la exigencia va en función del momento en el que estés. Para mí, estudiarme 3 temas de biología en aquel momento era un libro de medicina, era un drama. Entonces, bueno, yo creo que eso, que es muy sacrificado porque al final te exige mucho y yo soy una persona que soy bastante comprometida con lo que hago y no me gusta hacer las cosas a media, me gusta hacer una cosa bien y la otra bien. Entonces, sí, no te voy a negar que es duro, pero bueno, yo la verdad es que siempre aposté por compaginar porque aparte de que me venía bien, porque navegar hacía que desconectara de los estudios y los estudios hacían que desconectara de navegar. Además, creo que te obliga a ser organizado y a tener mucha disciplina, que eso te sirve luego pues a la hora de hacer una campaña olímpica, por ejemplo. Y al final aprendes mucho a aprovechar el tiempo, porque tienes igual una hora para estudiar, porque luego te tienes que ir a navegar y aprovechas esa hora al máximo, no tienes distracciones si de verdad quieres ir a navegar, ¿no? Y no tienes distracciones y te centras en eso. ¿Qué recomendarías a los que están en esa edad? ¿Que prioricen más los estudios sobre la navegación? ¿Que intenten compaginarlo? ¿En qué porcentaje, aprox? No, yo diría que un 50, o sea, yo siempre he sido un 50% y eso que siempre he tenido en cuenta y sobre todo porque en mi casa sí se ha enseñado que los estudios hay que tenerlos. Al final, la carrera deportiva depende de muchos factores, quieras que no, no solo de ti, porque al final pues te lesionas, te puede pasar algo que haga que se te trunque, ¿no? Esa carrera y si tú has apostado todos los huevos en esa cesta y de repente se te trunca, te encuentras que no tienes una vía de escape, ¿no? Y te encuentras muy perdido de repente. Además, suele pasar ya en edades más tardías, cuando ya eres, pues eso, 20, más edad que adolescente, ¿no? Más allá de la adolescencia. Y entonces, pues tus capacidades para estudiar ya no son las mismas, no tienes los hábitos, entonces, bueno, se te complica un poco el asunto, ¿no? Entonces, yo siempre apuesto y he apostado por compaginar y hasta el momento así lo he hecho y lo único es que va a ser sacrificado y eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde el momento que tomas la decisión de compaginar, tienes que tener eso muy claro. El camino al final es muy largo y en ambos ámbitos vas a tener buenos y malos momentos. Yo me acuerdo de un examen de micro que tenía una semana, lo había dejado para el final porque venía de Miami y, y entonces lloré una semana entera, pero al final saqué un 9 porque además tenía un sentimiento de compromiso porque el profesor me había cambiado el examen a mí solo por ser deportista, entonces me lo hacía él en su despacho y yo solo pensaba, guau, ¿cómo puedo sacar un 3 si el tío me lo ha cambiado? Se me va a caer la cara de vergüenza. Tenía, vamos, un sentimiento y me acuerdo que lloré, pero al final lo saqué, así que nada, que forman parte del camino todos esos momentos, que nada va a ser fácil y el tenerlo claro antes de empezar te soluciona mucho la vida. Muy bien, muy bien. Me ha encantado toda esta explicación, ¿eh?
Me ha gustado mucho. Gracias. Toda esta parte que estás hablando, aquí ya has pasado de la parte juvenil de tu 420, en el que, si no me equivoco, ganaste un mundial, ¿verdad? En 420. No, en 420 no. Hicimos subcampeonatos de Europa, pero mundiales no. Es verdad que el de Valencia estuvimos cerca, pero al final, pues el último día no, el último no. Sí, básicamente el último lo perdimos. Pero no, nunca llegamos a ganar un mundial ni clasificarnos al ISAF, que siempre iba Silvia. Y luego, de repente, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas al equipo olímpico? Ahora es donde la gente dice, bueno, muy bien, yo sé cómo meterme en la vela juvenil. Termino el Optimis, me pongo a entrenar y puedo estar más o menos en un equipo nacional juvenil, pero de ahí hay un muro a lo que es acceder a un equipo olímpico. ¿Cómo conseguiste cómo fue ese paso? ¿Cómo Sí, entraste en bueno, el preolímpico? yo creo que lo principal era tener las cosas claras, ¿no? En ese momento, porque terminamos la etapa del 420 y hasta ese momento, bueno, yo empecé a navegar con Silvia en 470, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ese momento, cuando estábamos navegando en 420, Silvia y yo habíamos sido máximas rurales durante toda esa etapa. Y yo tenía claro que al terminar, pues quería al menos intentar hacer una campaña, ¿no? Para saber qué era la experiencia, al menos intentarlo. Podía ser que no llegara, porque hay muchos deportistas que no llegan, pero al menos quería intentarlo. Entonces pensé quién era la persona que era la más indicada o la que mejor me podía acompañar durante el camino, ¿no? Y entonces pensé que era Silvia. Y en ese momento, pues, no pensé ni cómo me llevaba con Silvia, nada. Ni siquiera pensé, o sea, tuve que al final dejar de ser patrona, ¿no? Para ponerme de tripulante, pero simplemente era porque tenía una cosa clara y era que quería hacer una campaña y que esa era la persona que más... Con eso lo que quiero decir es que muchas veces, pues cuando somos sobre todo muy jóvenes, que nos centramos siempre en buscar un compañero, ¿no? Que sea nuestro amigo, que sea el ideal, que tal y que cual, y que al final lo importante es saber dónde quieres llegar y quién crees que va a ser el mejor acompañante en esa etapa. Para mí, por ejemplo, admiro un montón a Pau Mesquida, que no sé si estará por aquí, pero bueno, le salió mal navegar cuando empezó a navegar con su tripulante en 420 y se puso a navegar con Laura, que es una chica del náutico, y me pareció admirable porque al final a esas edades pues la adolescencia es un poco complicada y muchas veces pensamos que una chica pues no puede estar a la altura de un chico, entonces bueno, creo que Pau es un claro ejemplo de dónde quiere llegar y qué es lo que quiere hacer y entonces, bueno, simplemente buscar los medios, la persona y seguir para adelante. Me acuerdo que después de la World Cup de Miami en el 2017, que habías quedado tercera junto con Silvia, es una patrona y una persona maravillosa, de repente, bajón. ¿Qué fue? ¿El examen ese Eso estuvo ahí, ¿eh? Eso estuvo Por eso, ahí, por no, eso. pero no fue el examen. A ver, yo creo que fue un momento en el que teníamos prioridades diferentes. Al final habíamos hecho un sprint muy fuerte para intentar clasificar para Río y habíamos dejado de lado un poco la universidad, llevábamos asignaturas pendientes de cursos anteriores y tal. Y bueno, la idea inicial era hacer ese sprint para que el 2017 pues fuera un año más dedicado al estudio y menos a la navegación. Entonces, cuando llegó el momento, pues Silvia quería empezar muy fuerte y era algo que yo no compartía. Llevaba solo 2 años de medicina y me parecía que parar la carrera en ese momento era demasiado pronto. Entonces, bueno, decidí bajarme y ponerme a estudiar y luego pues surgieron todas estas oportunidades. ¿Te arrepientes alguna vez de haberte bajado del barco del 70 con Silvia? No, no, nunca, o sea, ni siquiera
en ese momento pues igual piensas, jolín, y si no lo hubiera hecho, pero creo que al final en el camino hay que tomar este tipo de decisiones y hay que ser valientes al final para tomarlas. Son muy complicadas porque a veces son drásticas, ¿no? Pues pasas de la A a la Z, de todo navegar a todo estudiar y creo que al final hay que ser valiente para tomarlas porque muchas veces pues dejamos de hacer cosas simplemente por el miedo al que pasará. Y qué viene después nadie lo sabe. Realmente depende mucho, un 90-95% de ti. Entonces siempre tienes el arma tú para saber qué viene luego, ¿no? Y bueno, ahora analizándolo a posterior, pues no ha ido ni tan mal, porque al final pues me he encontrado con Tamara, que es una persona increíble en la que siempre pues he admirado mucho. Entonces, bueno, creo que a su lado he crecido mucho y ya te digo que no me arrepiento para nada. Y seguramente si hubiera decidido seguir con Silvia también estaría encantadísima. Yo creo que fuiste súper valiente porque tenías, las dos, tenías un futuro prometedor, las dos podéis sacar una medalla en Tokio y eso, habiendo roto y cada una por su parte, al final vais a poder conseguir vuestro objetivo. Me parece increíble. O sea, es una cosa... Claro. brutal. Y la valentía que tuviste, ole. Gracias. Luego, estás fuera, ya no estás en el equipo olímpico, te has bajado del barco, te has centrado en tus estudios. Bueno, yo quiero decir que creo que con Silvia nunca llegué a estar en el equipo preolímpico porque empezamos como juveniles a los 18, entonces nos metieron ahí en el plan de juveniles, nos dieron una beca ADO, que o sea, tuvimos una suerte increíble de tener esa beca porque es un apoyo económico brutal, que en esas etapas tan tempranas pues es muy complicado tener, ¿no?, esa ayuda. Y luego ya pues intentamos clasificar para los Juegos, pero no lo conseguimos, entonces creo que nunca llegamos a estar en el equipo preolímpico. Éramos ahí unas polluelas que íbamos por ahí que de repente, mira, que igual pues nos vemos competitivas y podemos intentar lo de la clasificación, pero fue un desastre. Bueno, la verdad es que no sé si erais equipo olímpico o no, pero desde luego se os consideraba como tal, teníais una beca Sí, podium, lo has dicho, tuvimos una progresión muy buena. Sí. Sí. Estabais ya como, estas chicas tienen que estar. Sí. Entonces, aparece una cosa que a mí me encantó, que fue el casting. Venga, el Got Talent, vámonos. ¿Qué pasa con el Madre Got Talent? mía. Cuéntanos un poco qué es eso del Got Talent. Tamara de repente se queda sin una súper buena tripulante, quizás la mejor que hemos tenido, no sé, Sí. buenísima de todas las que hemos tenido en España, que es Berta Betanzos. Una mujer alucinante, una superatleta. Y de repente ella no lo ve claro, es valiente como tú, o sea que eso debe ser algo de los olímpicos que tenéis, ¿no? Esa valentía, ¿no? Se baja del barco y dice, no me veo motivada, ¿no? Y ahí, de repente, Tamara dice, pues yo quiero seguir. ¿Qué puñetas? Yo voy adelante y venga, hay que buscar una tripulante. Entonces, el perfil de tripulantes para el Forti o de tripulantes, hay pocas y buenas, menos. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuéntanos. Bueno, a ver, la historia es un poco compleja. Todo empezó, yo estaba en casa, ¿no? Y viene un poco más atrás. Yo estaba en casa y entonces de repente me llamó el señorito de rojo, Asier, y me dijo, oye, que Tara está buscando un tripulante para ir al campeonato 470. Y entonces, bueno, a ver si te apetecía y tal. Así que nada, yo allí me fui con Tara, que no la conocía de antes, y nos fuimos ahí al Campeonato del Mundo de 470 que hacían en Grecia. Y bueno, ahí me hice mucho con Tara y ella empezó mucho, Paula, tienes que volver a navegar. Bueno, como que ya me fue ahí calentando el coco otra vez, ¿no? Tienes que volver a navegar, tal. Entonces, bueno, ella estaba en Santander y se enteró que Nicole había dejado de navegar con la chica de Aruba y que estaba buscando pues alguien con quien navegar. Y me dijo, oye, ¿por qué no vas a Santander y al menos lo pruebas, ¿no? El FX.
Y allí fui con Nick a Santander y bueno, fui a probar. Y en esa semana que fui, pues navegamos las 2 de patronas y las 2 de tripulantes y nos íbamos turnando. Y entonces, en un momento de esos, pues nos enteramos que, bueno, desde la FED tú, Asier, nos comunicaste que Tamara, pues, que estaba buscando tripulante porque Berta había decidido bajarse y que bueno, que como ella estaba en la Volvo, desde aquí vais a gestionar un poco la búsqueda de la nueva tripulante y nos lo propusisteis principalmente, creo que había más chicas, pero al final, bueno, al final las que estuvimos ahí en el Got Talent éramos Nick y yo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia, pues, fue muy buena porque con Nicole estuvimos trabajando las 2 juntas, ¿no? Hasta el Got Talent. Nicole, que controlaba mucho a la caña y también como tripulante, y yo que no controlaba ni como patrona ni como tripulante. Entonces la pobre Nick siempre se la llevaba. Y nada, ella me enseñaba un poco de todo y ya cuando la cosa cogió más forma, empezamos, yo estaba terminando ese año de carrera y iba una vez al mes a Santander y entrenaba o con Nicole o con Víctor. Y luego ya en la etapa del Océano Sur, cuando me parece, no sé si fue Australia o New Zealand, que Tamara volvió, que era un descanso un poco más largo, y entonces pues hicimos el Got Talent. Y nada, la verdad es que fue un momento bastante duro el Got Talent, yo lo viví con muchísimo nerviosismo, o sea, lo pasé muy mal por eso, gestioné fatal los nervios, pero bueno, la verdad es que Tamara siempre había sido una persona que yo había admirado mucho y que había hablado poco con ella anteriormente, ¿no? Porque era como, wow, bueno, era Yes, ¿no? Como, wow, Tamara, tal. Entonces, bueno, el momento fue eso, un momento, yo lo definiría con muchos nervios. Me acuerdo que salí el primer día y, y Tamara me dijo, oye, tranquila, tal, no te preocupes, yo como si nada, no sé qué. Entonces, bueno, ella siempre intentaba quitar hierro al asunto, pero yo se lo ponía. Entonces, fue muy complicado, fue, la verdad es que, pero bueno, ya al final, me acuerdo el día que navegamos con viento que Santi no le dejaba hacer según qué maniobras porque no se podía lesionar, Tamara tenía que volver a otra etapa. Y yo, Tamara, yo confío, yo esta otra lucha la hacemos si quieres, si es por mí, tal, tranquila. Y nada, la verdad es que ahora me río, pero en su momento ya te digo yo que estaba histérica. Y bueno, al final también has preparado algo con mucha ilusión y estás ahí muy pendiente de la decisión, así que... Tú, ese momento, hasta que te dijeron oye, que al final, mira, Tamara ha dicho que venga, que con talent tú sí que vales, ¿no? Tú sí Hasta que ese vale. momento debió de ser de los peores momentos que has tenido tú en el mundo en tu carrera deportiva, ¿no? A ver, sí y no. O sea, yo creo que el peor momento fue el momento del Got Talent, ¿no? Por toda la expectativa, todo lo que se había generado alrededor de eso, ¿no? Porque al final también, o sea, no solo fue el momento, es que se había generado en todos sitios como eso, como, bueno, ¿y quién será la tripulante? ¿Y quién ganará? No sé qué. Entonces era como una competición generada por todo el mundo que vamos, yo creo que habría puesto así todo ahí detrás de quién iba a ser la nueva tripulante. Y entonces el momento yo creo que sí que fue muy duro y cuando acabé fue un alivio. Y realmente, hombre, sí que tenía esa sensación de quién iba a ser, ¿no? Esa presión. Pero realmente, como te digo, pues si no hubiera salido, pues hubiera tenido la carrera. Entonces, nunca me encontré con esa sensación de estar desamparada si no salía ese proyecto, ¿no? Bueno, Entonces, yo ahora sí que voy a hacer, en vez de moderador, voy a decir algo, ¿eh? ¿Vale? Si vale. me dejas. La pobre Paula salió de ahí, no le habían dicho ni que sí ni que no, estuvo llorando durante media hora, que no era capaz de decir ni una palabra, y yo decía, pobrecita, madre mía, lo mal que lo está pasando, y todavía no le habían dicho nada, y la Nada, pobrecita nada. estuvo... Pero bueno, luego cuando fui a casa ya estaba como que lo había soltado todo, ¿no?
Además, claro, Nicole había navegado muchísimo más en FX y yo lo encontraba totalmente injusto, ¿sabes? Como, ¿cómo puede ser que nos valoren por 4 días? Entonces, bueno, ahora me río muchísimo, pero y veo que lo que se hizo pues tenía todo el sentido, ¿no? Pero en su momento sí, poca gracia, sobre todo en el momento de hacerlo, pero por los nervios. Y me acuerdo que cuando me llamaron estaba en Palma, que era Sofía, y estaba ahí en medio de la playa y estaba Tara ahí conmigo. ¡Bien! Fue una alegría, fue un momento increíble. Casi es más difícil ganar el Got Talent que una medalla de oro. Ojito, ¿eh? Bueno, ahora estás ya navegando con Tamara. Tamara es ahora mismo la única deportista del equipo olímpico en activo que tiene una medalla de oro, que sabe lo que es ganar un oro. Es una tía que estructura, vamos, su cabeza es Terminator, Sí. estructura increíble. Y para mí es un ejemplo a seguir. ¿Te da mucha caña? La verdad es que, a ver, más que caña, me da consejos. Y siempre hemos aprovechado esa experiencia para yo crecer y desarrollarme como tripulante mucho más rápido, ¿no? En eso me siento súper afortunada. Y es verdad lo que dices, que es una persona que es súper metódica y es muy seria trabajando y bueno, yo creo que eso es algo que la caracteriza y sin duda que la hace llegar y la hace tener éxito en todo lo que se propone. ¿Cómo ha sido vuestra adaptación conjunta dentro del barco? ¿Ha habido muchos momentos de, a ver, Paula, por favor, te lo he dicho 300 veces? ¿O ha sido más mamá Tamara que te ha ido poco a poco con dulzura guiando? Sí, a ver, yo creo que más como mamá Tamara, porque, porque, a ver, al final siempre está ahí, pues eso, dando consejos, porque al final es la que tiene la experiencia, ¿no? Además, ha tenido que tener mucha paciencia porque yo empecé que no era tripulante de FX y me faltaban muchísimas cosas por aprender, entonces, bueno, yo creo que eso, que más que nada ha sido mamá Tamara y obviamente ahora ya cuando estamos más adelante, pues es algo más mutuo y las dos aprendemos de la otra. Pero sí, yo creo que principalmente es mamá Tamara. ¿La evolución de los resultados era la esperada? Tal y como, porque al principio estabais como, era un periodo de formación, ¿no? Luego, Sí, además, llega la lesión de Tamara en el dedo. Ya se retrasa un poco más. Luego tú en el Mundial de Nueva Zelanda, venga, también te lesionas el pie. Y al final parecía que no encajaba, que no, las piezas no llegaban nunca bueno, no parecía que arrancara, ¿no? Quizás costó arrancar. ¿Cómo ha sido esta sí. evolución? Bueno, yo creo que sí que la adaptación era un poco la que esperábamos. Teníamos claro que para llegar arriba necesitábamos trabajo y para que el trabajo aflorase necesitábamos tiempo, porque aunque sea Tamara y Paula, Roma no se construye en 2 días. Entonces, siempre tuvimos muy claro que lo que queríamos era cumplir nuestras expectativas, cuáles eran, y no centrarnos tanto en las expectativas que tenía la gente sobre nosotras, ¿no? Entonces, tuve la suerte de tener a Tamara, que era una persona que ya tiene mucha experiencia y la verdad es que lo hablábamos bastante porque ya te digo que yo venía de hacer otra campaña que había sido, bueno, un poco más a lo loco, ¿no? Y que seguíamos con ese espíritu joven de centrarnos solo en el resultado y no valorar nada más, sino simplemente el número final. Entonces, bueno, ella siempre mostró mucha confianza en mí y yo cuando me inquietaban esas cosas, pues lo hablaba con ella y ella siempre me decía lo mismo, si seguimos trabajando llegaremos arriba, no hay más que esperar. Entonces, bueno, creo que ahí está nuestra fortaleza también porque siempre después de una caída es cuando mejor campeonato hemos hecho. Hicimos un palma en un plata que, bueno, fue
bastante difícil porque al final corres en casa, tienes muchas expectativas generadas, tú también te metes más presión porque quieres hacerlo bien en casa y bueno, quedarnos en el plata pues fue algo muy duro, pero fue muy, o sea, muy acorde a cómo habíamos navegado esos 2 primeros días, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que nos hizo que en Génova, que fue una semana más tarde, con encima las condiciones que menos nos favorecían, y si consiguiéramos hacer un top 5, fue que estando en el plata, pues salíamos cada día a corregir los errores que nos habían hecho estar ahí y como si fuera una regata de un mundial. Cuando realmente es muy fácil, pues decir, pues ya estoy en el plata, no me voy a esforzar nada, qué rollo, no sé qué, no tendría que estar aquí o bla, 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 que te sale en ese momento, ¿no? Y realmente pues supimos analizar bien la situación y aprovechar el plata todo lo que pudimos. Y así fue que en Génova hicimos unas salidas increíbles porque principalmente lo que nos estaba machacando un poco eran las salidas y consiguiéramos hacer un quinto y después en Weymouth íbamos muy bien y Tamara pues se lesionó en medio del campeonato y luego el siguiente campeonato fue el Test Event que también fuimos con mucha fuerza y luego la otra lesión que hubo fue la mía en el Mundial y para el siguiente también volvimos con mucha fuerza. Así que yo creo que eso es lo que hay que valorar, ¿no? Que cuando te caes hay que convertir esa caída en un aprendizaje y seguir para adelante y para la siguiente con más fuerza. Que no es fácil porque yo creo que a todos nos vienen por lo menos en ese primer momento pues pensamientos negativos. Pero bueno, cuando te sientas un poco y ves la situación desde otro punto de vista, sigues. Me encanta escucharte. Creo que estamos aprendiendo todos un montón de todo esto que nos estás explicando. ¿Cómo es un día normal en tu entrenamiento? ¿Nos podrías explicar un día normal de lo que es una semana de no competición y una semana de competición? Sí, pues bueno, normalmente me suelo levantar pronto, pero bueno, eso es algo que siempre lo he hecho, no es, o sea, es rutina. Y suelo levantarme pronto, desayuno. Soy bastante metódica con lo que desayuno o las cosas que hago por la mañana, ¿no? Y bueno, depende de la hora a la que sea el entrenamiento, pues voy a una hora al gimnasio y por la tarde hacemos el entrenamiento o al revés. Siempre tenemos una sesión de gimnasio al día, normalmente hacemos 3 días de cardio y 3 días de fuerza y quedando el domingo el Día del Señor. y nada, y después hacemos normalmente pues 3 horas de navegación, a no ser que haya condiciones excepcionales o que simplemente queramos trabajar más en ellas, que hacemos doble sesión. Y bueno, luego queda la parte de análisis del día, ¿no? Nos sentamos, vemos los vídeos, analizamos, correcciones y todo el tema del boatwork y ir a la ferretería o hacer recados y tal, que esos son míos y me gustan. ¿Cuánto tiempo os tiráis ahí en la puesta a punto del barco? Eso que tanto te gusta. Al día, más o menos. A ver, siempre una orilla te saca seguro al día, seguro. Y luego hay días que, bueno, es que no terminas de embutir, te vas a dormir con los embutidos en la cama, te levantas con los embutidos en la cama. Entonces, bueno, va un poco en función de los requerimientos de ese momento, pero hay días que es increíble, o sea, dices, por favor, que se termine ya. Me acuerdo un día que cenábamos pizzas en el CEAR, porque se nos hicieron las 10 y seguíamos ahí y pedimos pizzas y nos las trajeron, porque era terrible. ¿Pero qué pasa? ¿Que lo rompes todo cuando sales a navegar o que tan fuerte le das al tema? Claro, es que me gusta hacer ahí el trabajo, ¿sabes? Entonces, Bueno, de esta etapa ya preparatoria para los juegos, ¿tú la estás disfrutando? muchísimo. O Sí. sea, realmente si tuviera que volver a tomar la decisión sabiendo todo lo que conlleva, la volvería a tomar 100%. O sea, creo que es una experiencia buenísima que no solo me ha hecho crecer como deportista, sino principalmente como persona, ¿no? Todos los valores que llevamos hablando hasta ahora
no solo te sirven en el ámbito del deporte, sino los puedes aplicar en tu día a día. Y bueno, aparte pues de que hemos viajado muchísimo, hemos vivido muchísimas experiencias juntos y eso te llena como persona. Al final, bueno, no es una vida, ¿no?, que llevaría una persona de 24 años, la mayoría, que pues mis amigos, la mayoría están estudiando y siempre ellos me hacen valorar muchas veces, ¿no?, todo lo que estoy viviendo y me dicen, jolín, pues yo hoy me he tirado toda la mañana en el hospital, que ya me tocará a mí. Pero bueno, estoy aprovechando pues todo lo que puedo para disfrutar y vivir nuevas experiencias. ¿Crees que está la clave? ¿Disfrutar? Sí, seguro, aunque hay momentos en los que no lo haces, porque al final siempre luchas por un objetivo, ¿no? Entonces, ya te he dicho que siempre va a haber momentos más complicados y esos momentos más complicados no disfrutas, dices, jolín, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tomé esta decisión? O cualquier cosa se te viene a la mente, ¿sabes? Pero realmente yo creo que es muy importante, sobre todo, disfrutar del camino, porque si centras todo en una meta y al final no la consigues, te vas con una sensación muy frustrante, ¿no? Entonces, creo que tenemos la suerte que eso es algo que también pues lo trabajamos mucho, que es disfrutar el día a día y hacer que todos los días cuenten, ¿no? Aunque parezca así la mítica frase de haz que tus días cuenten, pero nosotros lo llevamos bastante a rajatabla y creo que es algo que es muy determinante en el camino hacia el éxito. Así es, hay que disfrutar del camino. Esta pregunta es un poco indiscreta, ¿eh? Sí, ¿Cómo yo si creéis? quiero no la contesto, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Esta es tu entrevista, o sea, puedes hacer lo que te apetezca. Disfrútala. Vale, si no me gusta, hago así. Venga, Que hecho, sí, sí. hecho. ¿Cómo crees que podéis quedar en los juegos? No cómo quieres No, quedar, es ¿no? broma. Eh, la verdad es que no lo sé. Si hubieran sido los juegos este año, igual me podría mojar un poco más, pero creo que siempre va a depender del trabajo que hagamos en el agua y también un poco de los contrincantes, pero bueno, principalmente del trabajo que hagamos nosotras hasta ese momento. Y mira, con el atraso de los juegos, pues sí, es un poco fastidio, pero creo que hay que cogerlo como una oportunidad para seguir mejorando y aunque hayamos ganado el Mundial del 2020, que parece que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, todavía quedan muchísimas cosas por trabajar y por mejorar, así que no me mojo, no me mojo. Mira que te va a fichar, ¿eh? Cualquier partido de estos políticos que hay, igual te ficha. Esto de no contestar. Bueno, igual lo Duda, haría ¿eh? mejor que algunos, ¿no? Normalmente, todos los deportistas olímpicos, ¿no? Parece que es, ostras, los juegos, y luego se acaba el mundo. ¿Qué pasa después de los juegos? ¿Qué planes tienes? Bueno, muy acorde a todo lo que he dicho, ¿no? Pues yo creo que es importante preocuparse por tener algo más que los juegos, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando termine, pues volveré a la carrera, que me quedan todavía 2 años, y volveré a estudiar y a seguir ya otro camino, ¿no? Diferente. Aparte de vosotras dos, que desde luego sois las clasificadas a día de hoy para los juegos y las que nos vais a representar a todos, ¿vale? Tenemos muy buenas tripulaciones en FX, ¿no? ¿Cómo ves Sí, la salud que tenemos en España con esta clase? la verdad es que sí, que hay muy buenas tripulaciones y nosotras hemos tenido la suerte de formar un equipo de 3 y vuelvo a repetir, la suerte otra vez de que todas éramos muy competentes en un rango de viento, entonces nos compaginábamos mucho y hacíamos los entrenos pues de muy buen nivel, ¿no? Aún así, sí que me gustaría pues ver todavía más tripulaciones de FX y que la gente se anime a navegar una clase olímpica, que es algo que todavía
cuesta, pero bueno, creo que cada vez son más las tripulaciones, al menos que lo tienen en mente, ¿no? Cuando terminan el 420 o alguna clase juvenil. ¿Qué harías tú para que esto se potencie un poquito más, esta clase tan chula? A mí me parece espectacular el Sí. esfuerzo. ¿Qué Bueno, harías? a ver, yo creo que hoy en día es de las clases más vistosas, ¿no? Y de las que más llama la atención a las generaciones que vienen, porque al final todo se está yendo hacia las clases rápidas y las clases que son más lentas se están quedando un poco atrás, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del panorama de la vela, el FX está muy bien posicionado, ¿no? Porque al final es una clase relativamente nueva para las mujeres y creo que, bueno, además con todas las decisiones que ha tomado la ISA de hacer el 70 mixto y todo eso, yo creo que la mayoría de chicas juveniles que hay ahora mismo en España están pensando en el FX. Cuando retoméis, bueno, todo esto del COVID, ¿vale? Ha retrasado evidentemente los juegos un año, o a saber qué pasa, porque vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Sí, Esto evidentemente afecta mucho a vuestra planificación, afecta a todos los equipos olímpicos, ¿no? sí, Eh, Cuando retoméis los entrenamientos, que espero que sea ya, ¿no? Prontito, con esto de yo las fases también. estamos un poco liados, pero seguro que nos lo aclararán en breve. ¿Con qué tripulaciones o qué equipos contáis para entrenar, para afrontar los entrenamientos del día a día? Pues, a ver, la verdad es que tenemos un futuro un poco incierto, ¿no? Porque entre el cambio de los juegos, que es algo que al final te cambia mucho la planificación, porque bueno, pasa de ser a 3 meses a de repente, pues tener 1 año y 3 meses, ¿no? Y entre el COVID y todo eso, pues la verdad es que no lo tenemos muy claro. Yo personalmente he tenido sola vez una experiencia de trabajar con un sparring, que fueron los chicos y fueron los Boludos y Víctor Iturra. Y la verdad es que fue una experiencia increíble porque mejoras muchísimo cuando hay dos equipos trabajando con un único objetivo. Así que, bueno, la verdad es que no te puedo responder porque todavía no sabemos y no hemos tomado ninguna decisión, pero bueno, seguro que esa era una etapa muy buena. ¿Crees que sería bueno que las tripulaciones que han estado preparando ahora con estos 2 últimos años, ¿no? Que habéis estado preparando un Mm. poco 3 tripulaciones conjuntamente, sería bueno que de cara a que hay unos juegos ya en el 2024 estuvieran con vosotras pasando la mayor cantidad de tiempo durante este año que queda hasta los juegos para que luego ya estén en un punto de partida un poco más avanzado de cara a los Juegos de París? Sí, yo creo que, a ver, claramente sí, también es verdad que bueno, que al final no sabes, o sea, cuál es la intención de las tripulaciones, ¿no? Porque no sabemos realmente cuál es su intención. Nosotras lo único, o sea, que te puedo decir es que como regatista sobre todo, porque al final esto no es mi departamento, como yo digo, ¿no? Nosotras solo nos centramos en navegar y mejorar cada día y subir nuestro nivel al máximo. Y la verdad es que estaríamos encantadas pues, de tener muchas tripulaciones alrededor porque al final te dan mucho juego, pero bueno, ya te digo que no es decisión nuestra que estén o no estén, ¿no? Y es tanto por parte de la federación como también la propia de las regatistas, ¿no? De estar. Entonces, bueno, ya te digo que yo me centro en mi departamento, que ya es suficiente. Una pregunta indiscreta. Esta puedes hacer eso como era lo que hacías así, A ¿vale? Esta ver, la puedes hacer, sí. ¿vale? ¿Quién entrena más realmente? ¿Tu padre o tú? A ver, todo el mundo dice que mi padre, de hecho hay muchos que me preguntan si trabaja. Y mi padre está un poco mosqueado porque dice, jolín, ¿cómo te preguntan eso, no? Si el tío está todo el día trabajando, pero bueno, es verdad que acaba a las 3 y la mayoría de días que hace bueno, pues sale a navegar.
Entonces, no, claramente yo entreno más, pero hay que decir que él pone muchas, muchas horas. Cuando dices que entrenas más, aquí ahora vamos a pasar ahora estamos ya en un momento, ¿vale? En el que ¿Sí? estas preguntas que te voy a hacer son gente que se ha inscrito a la charla y está ¿Sí? preguntando, ¿vale? Hay algunas que Vale, ya las has contestado, que ya no hace falta que las pregunte porque ya están contestadas, pero algunas otras sí que están aquí y no las has contestado o puedes contestarlas con un poquito más de concreción, ¿no? vale. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu preparación anual? ¿Vale? ¿A cuántas horas Sí, anuales haces, por ejemplo, la dedicado a verdad, esta plaza? la verdad es que no te lo sabría decir. Sí que los entrenadores contabilizan mucho más las horas, pero nosotras no. Al final, nuestro deporte es muy cambiante y no solo depende de las horas que nosotros queramos invertir, sino en las horas que también podamos, ¿no? Entonces, bueno, hay días pues que te encuentras mucho mejor y puedes hacer más horas, hay días que menos. También lo que miramos es cuántas horas, ¿no?, hacemos con cada tipo de viento, porque al final ya te he dicho que el trabajo era mucho la clave para llegar arriba. Entonces, bueno, se refleja mucho, ¿no? Cuando me acuerdo al principio que no teníamos casi nada de días de viento y íbamos muy peces a pesar de ser una tripulación rápida y al final se nota mucho, pero ya te digo que no contabilizamos las horas anuales ni, o sea, el día a día sí, pero no te sabría decir cuántas ¿Cuál? horas al año estamos en el agua. Pero más que tu padre. Eso nos ha quedado claro. Sí, eso sí. Yo siempre más, que Muy si bien. no lo tengo encima todo el día. No le pasa a tu padre lo mismo que a mí. Que yo quiero ser el hombre de la casa y no lo soy, ya te lo digo. Ojo que aquí aparece. Hola, Nano. Que sepas que no eres el hombre de la casa, que es Paula. Ahora ya me ha Está roto. Tu padre ya despistado. me ha liado, me ha hecho el lío, ¿eh? Me he perdido ya del guión. ¿Cuál es el Pero peso? bueno, a ver, ¿quién navega más? ¿Mi padre o tú? No, tu padre, con mucha diferencia, no tengo ninguna duda. Tu padre es el que más navega de España, creo yo. ¿Cuánto es el peso de una tripulación? Bueno, el peso medio más o menos ahora del FX, ¿cuál tendría que ser el ideal? La verdad es que es muy, muy diverso. O sea, yo creo que es de las clases que hay más diversidad, ¿no?, en el peso. Porque, por ejemplo, teníamos a las Munté que pesaban 120 y luego nosotras que somos un poco más el extremo por arriba y estamos en 137, aunque nos gustaría estar el objetivo es estar un poquito más bajas en 135, 136, pero bueno, la verdad es que no hay un peso estándar así muy claro. Nosotras, la verdad es que lo hemos hablado muchas veces y sí que preferimos estar un poco por arriba porque es muchísima la diferencia que hay con viento y con poco viento lo puedes suplir muy bien con técnica. Entonces, bueno, o sea, igual hablas con otras y te dicen que no, para ellas el peso ideal es 125. Yo creo que todo lo que sea 132, 133 a 136 es algo muy overround. O sea que vas a ser muy competitivo con todo. Antes del Mundial, por aquí me preguntan, ¿cómo, cómo fue el tema de la gestión de la presión que teníais? ¿Cómo lo gestionasteis? Como todo, y siendo conscientes que la teníamos, ¿no? Porque hay muchos momentos en los que prefieres ignorar, ¿no?, esos sentimientos que tienes y al final no te llevan a ningún lado. Creo que es mejor, pues, ser conscientes porque teníamos muy, muy buen nivel técnico. Para New Zealand ya lo teníamos
y para Geelong también, porque aunque me hubiera lesionado, no volvíamos a ser las del principio, ¿no? Entonces, bueno, creo que supimos atacarla y ser conscientes de que ese campeonato iba a depender de eso, ¿no? Porque al final la técnica la teníamos. Entonces, bueno, yo creo que eso fue la clave, ¿no? De saber que era un momento en el que íbamos a tener presión y que había que gestionarlo. Entonces, atacarlo antes de que salga en plena competición es mucho mejor, ¿no? Como es prever una dificultad que puedes tener y entonces ya tienes una herramienta. Entonces, bueno, la verdad es que no hicimos nada más allá que las rutinas que hacemos siempre, que al final es lo que nos da tranquilidad. Y ya está. Disfrutar, el trabajo ya estaba hecho y simplemente salir a navegar. Muy bien. Con el psicólogo deportivo, qué temas tratáis? Pues yo nunca había tratado con un psicólogo deportivo antes. Bueno, sí, Chris, que está del club, pero no teníamos una relación como ahora tenemos con Patri, ¿no? Y además, bueno, porque al final éramos regatistas de 420 y tal, y no eres tan profesional. Pero creo que a nivel profesional la figura del psicólogo es imprescindible. A mí lo que más me impactó cuando empecé a trabajar con Tamara y con Patri es bueno, la organización y la metodología que tienen, ¿no? Y sobre todo que centran todo muchísimo en los objetivos de rendimiento, ¿no? Siempre, todos los días al agua salimos con algún objetivo y eso es lo importante y lo que te hace mejorar y no fijarte en otras cosas, ¿no? Y luego también otra cosa que me impactó mucho fue el tema de la comunicación, que bueno, yo llevaba desde los 15 años pues navegando en un barco doble, ¿no? Y no te das cuenta de lo importante que es la comunicación, ¿no? De la cantidad de problemas que llega a generar en algunos momentos, que en realidad ni los estás buscando esos problemas, simplemente pues son o maneras que tienes de decir las cosas que a otra persona le pueden sentar mejor o peor. Y bueno, yo desde que empecé, y me parece algo que es imprescindible en un barco doble, es hacer un diccionario. Y nosotras tenemos un diccionario de las palabras que usamos para que así sean lo más breves posibles y no contemos milongas mientras navegamos, porque si no se te va la cabeza a otra cosa, y ser lo más breves posibles y siempre utilizar las mismas palabras, y así siempre estamos las dos en la misma página, ¿no? Y sabemos lo que quiere decir la otra persona. Entonces eso fue otra cosa pues que a mí me impactó bastante, que no lo había hecho, ¿no? Por novedoso sobre todo. Yo considero desde luego que la comunicación en un barco doble es importantísima, Sí, pero importantísima. Incluso grabaros durante la navegación, evidentemente, para luego analizar. Hay relojes sí, que lo hacen y hay regatistas, muchos regatistas, compañeros tuyos, que también lo están utilizando. sí, nosotras también lo hicimos. Y es espectacular. O sea, cuando luego tú lo analizas, escuchas luego la conversación desde... incluso llegas a decir, oye, pero tú estás nervioso. Y dices, no, que va, que va. Bueno, Sí, luego lo comparas, la grabación en ese momento de antes de una salida con la del ritmo cardíaco y ves que el tío va a 180 y sí, dices, sí, bueno, pues igual está más nervioso de lo que parece, ¿no? Un día de calma, no sí, nada estresante, pero evidentemente te doy toda la razón, me parece que en las clases dobles el tema de la comunicación es vital. sí, creo que es un punto muy fuerte a atacar, ¿no? Fue muy bueno porque en una de las charlas que hicimos de comunicación y tal, estaba Joan Cardona y claro, él decía, jo, ¿yo qué hago aquí, no? Y entonces cuando sacaron el tema de la grabadora, y dijeron, bueno, principalmente los barcos dobles, y dijo Joan, dijo, bueno, a mí tampoco me vendría mal una grabadora para saber todo lo que he suelto en el Bueno, barco. a Joan no le hace falta una grabadora, o sea, con la misma cámara del entrenador, a 1 kilómetro le puedo oír, ya te lo Sí. digo, ¿eh? Fue muy bueno. Por aquí me pregunta alguien, ¿qué momentos de toda tu carrera deportiva recuerdas de una manera más fuerte? Buah.
La verdad es que no sabría destacarte a ver, esta campaña ha sido muy intensa por la brevedad, ¿no? Y porque siempre hemos tenido el tiempo un poco a nuestra contra, porque empezamos con el tiempo muy justo y todos los momentos yo creo que han sido muy intensos. Pero si tuviera que destacar uno, no sabría, o sea, ni siquiera te destacaría, fue igual de especial, creo que incluso te diría que hasta más especial hacer el quinto en Génova, ¿no? Que incluso ganar el mundial. Pero bueno, yo creo que, como te he dicho antes, como al final hacemos de nuestro camino lo importante, al final todos los días sacamos algún momento de, "Buah, ¿te acuerdas cuando hicimos esto aquel día?". Y era un día de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, siempre hacemos algo para que acordarnos de ese día. Ahora que se han juntado los dos ciclos de preparación, ¿vale? Tokio, París, se va a quedar con este aplazamiento de los Juegos. La gente que quería hacer campaña para París se va a solapar con vuestra campaña, ¿no? Mm. Entonces, ¿crees que había que integrar a estos deportistas que ahora van a hacer campaña para París con vuestro equipo? Que estén un poco ahí a rebufo para lo que vosotros mandéis a vuestras órdenes un poco. Bueno, yo creo que no a nuestras órdenes, ¿no? O sea, un poco es igual que la pregunta de antes, al final no lo vamos a decidir nosotras. Si los que van para la siguiente campaña, pues se solapan con la nuestra o no. Nosotras, desde luego, que siempre hemos estado dispuestas a ayudar y en la FEDE, bueno, siempre que ahora está Enrique con los FX y todo eso, y, y nosotras siempre estamos dispuestas a ayudar, o sea que seguro que será bueno al final. Yo, jolín, cuando veo a los equipos de juveniles me dan una envidia porque son un montón y es que hacen un cachondeo que no veas y entonces eso se echa de menos, ¿no? Pero bueno, no sé porque no sé ni qué equipos van a estar para París 24 ni cuáles van a ser las condiciones porque al final depende mucho de la federación, ¿no? Entonces, no sé, ya te digo que nosotras como regatistas nos centramos en lo nuestro y en que si vienen tendrán ayuda. Con respecto a los deportistas, esta es otra pregunta que me hacen por aquí, que me ha parecido muy interesante además. Con respecto a los deportistas que han sido seleccionados para Tokio, antes de saber de todo este aplazamiento, ¿crees que es justo que se continúe con esta decisión o crees que es posible que haya otros deportistas que pudieran estar mejor preparados para dentro de un año y medio, para Tokio 2021, como quien dice, que lo que están? O sea, un poco viene a decir si habría que repetir la selección o no habría que repetirla, o crees que no, que así está bien y que hay que dejar trabajar. Bueno, yo lo que te voy a decir es una opinión, porque al final eso no depende de mí, pero creo que si lo han establecido así es porque estaban seguros, ¿no? Al final las clases que todavía hay un poco de duda todavía no se han decidido, entonces la preparación, la selección sigue abierta y si las clases que había cerrado ya es porque verdaderamente cree que esa es la persona, ¿no? Pero bueno, no lo sé porque no tengo conocimientos suficientes para contestar eso. Pero bueno, esa es mi opinión, que creo que las que ya estaban cerradas es porque tiene seguridad en esos deportistas y las que no siguen abiertas. Entonces... Ahora, cuando acabe este tema y empiecen las fases estas en las que podéis ir a navegar, no sé si os han dicho ya podéis ir o no, pero bueno, desde aquí yo os invito a ir a Formentera, ¿no? Porque ahí ya están en la fase 1, son los envidiados, ¿no? Todos los de Formentera y lo tenemos aquí en Baleares. Igual hay que trasladar el CEAR a Formentera, ¿o no? ¿Cómo hay que hacer esto para que podáis empezar a entrenar ya? Hombre, pues igual no sería mala idea, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo que aprendí a hacer windsurf en Formentera. Ah, sí, ¿dónde? No sé, alguno con la camiseta roja por ahí. Ya me contarás algún día esa historia tuya de aprender a hacer windsurf. A ver, ahora sabes que aquí en Baleares va a haber un proyectazo de FX
Dime tu opinión. ¿Qué hay que hacer? Estamos todos ahí diciendo, bueno, este es el camino, creemos todos bastante en ese proyecto y más que tú ahora mismo en Baleares de FX, lo tenemos mal, ¿eh? Creo que no tenemos a nadie. Ya. ¿Qué opinas de este proyecto? Yo creo que la verdad es que es muy buena idea. O sea, realmente a mí me llena de orgullo porque verlo, ¿sabes? Me emociona realmente porque al final eso, llevamos muchos años sin tener deportistas ni preparaciones olímpicas. Entonces, creo que es muy, muy buena iniciativa por parte de la Federación Balear porque además yo en mi caso tuve la suerte de que cuando decidí hacer una campaña desde el principio pues tuve una ayuda económica, ¿no? Y esto me permitió también pues tener muchos recursos humanos, pero no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Entonces creo que las primeras etapas son muy complicadas, sobre todo porque hay muy poco resultado, son muy duras, hay mucha castaña y poca recompensa, ¿no? Entonces, creo que tener el apoyo de la federación, de los clubes en ese momento es importantísimo, porque desde la federación al final, donde más te ayudan es cuando estás en el equipo preolímpico o olímpico, pero antes hay una ayuda a juveniles, pero no llega a ser suficiente. Entonces, bueno, yo creo que desde la Federación Balear siempre todo lo que se pueda hacer, y ya te digo que hay muchas veces que ya no es solo económico, sino humano. Entonces, yo creo que es una iniciativa buenísima y espero que se lleve a cabo y que salga muy bien. Pero también quiero decir que a todo esto, que creo que los deportistas ahí tenemos que tener un nivel de compromiso, ¿no? Y una vez que decidimos que queremos formar parte y hacer eso, debemos llevarlo a cabo, al menos dar todo lo que podamos. Igual al final no llegamos, pero para mí lo que no tiene mucho sentido es decir, bueno, pues lo intento y al final te estás llevando pues fondos, bueno, gastando recursos, ¿no? Y que al final no van a ir a ningún lado. Que si lo has intentado y al final no van a ningún lado, para mí es igual que el que llega a algún lado, ¿no? Pero lo importante es que haya un compromiso por parte del deportista, que no sea, venga, pues sí, pues lo intento porque tengo un barco y la federación me apoya y todo eso. Muy bien, mira, además de las preguntas que teníamos, que ya te las he hecho, en el chat también están preguntando, ¿vale? Y entonces dicen, ¿qué es lo más difícil del FX, sobre todo cuando estás empezando? Vamos, ¿cuántas tortas se van a dar? ¿Cuánto van a romper? ¿Cuánto? Explica. Muchísimas. A ver, yo tuve suerte porque eso, ya empecé con Tamara y entonces ella ya tenía mucho control del barco y me ahorré muchas castañas, aunque también me di muchas, pero, pero bueno, yo creo que algo muy complicado al final es la coordinación, ¿no?, que tienes que tener con tu compañero, porque venimos de barcos anteriormente en el que yo llevaba el timón y la escota y ahora de repente el tripulante me lleva el balance del barco y las velas y yo solo llevo el timón. Entonces tiene que haber mucha coordinación y tener mucha confianza en el otro. Y yo creo que eso es lo más complicado y sobre todo eso, saber transmitirle al otro qué es lo que sientes y qué es lo que necesitas, ¿no? Y de ahí la importancia de un diccionario, porque al final tienes que estar todo el rato hablando con tu compañero de, pues si tengo carga, no tengo carga, cómo veo el barco. Entonces creo que hay que hacer mucho hincapié ahí, aparte de que, bueno, las maniobras en sí son complicadas, pero son muy, muy mecánicas. Entonces, visualizando y haciendo, automatizando los pasos, al final sale, o sea, sale al menos lo básico, ¿no? Y luego ya pues vas mejorando, pero lo básico te sale. Por ejemplo, ahora mismo este proyecto que se va a iniciar en la Federación Balear, ¿vale? Va a pasar, sobre todo la mayor cantidad de flota está en el 420. Sí. ¿Tú lo ves bien pasar del 420 al FX, por ejemplo? Yo creo que sí, porque ahora mismo el 420 a nivel español es una clase que tiene mucho nivel, que hay muchos regatistas de Optimis que se pasan ahí.
Y el 29er es verdad que sería una opción a valorar como paso previo al FX, pero creo que no hay tantísimo nivel. Entonces, creo que adquirir todos los conocimientos tácticos y estratégicos es mejor adquirirlos en un 420, pero bueno, esa es mi opinión. Y luego ya pasarte al 49er, que al final de un 20 a un 40 también hay un paso muy grande. Los dos son skiff, pero el patrón del 20 va sentado y en el FX pasa a ir estirado. Y hay similitudes, pero creo que la ganancia que te da todo el conocimiento que aprendes en 420 de táctico y estratégico es mucho mayor a lo que te puedes llevar de técnica de un 29er a un 40. Para acabar, Paula, que ya me encantaría seguir haciéndote 200 millones de preguntas, pero yo sé que ahora, en un ratito, tiene tu hermano un Sí. live, ¿verdad? Y Sí. hay que estar, ¿eh? No puedes fallar a tu hermano. No. ¿Qué le recomendarías a todos los chicos y chicas que te están escuchando ahora mismo para poder seguir tus pasos? Vale. Uno, Está que difícil, trabajas... ¿eh? Esta la he dejado para el final, está difícil esta pregunta, ¿eh? Sí, esta me hace pensar, ¿eh? Ojito. Vale, la primera es que trabajas en duro. Hay una frase, bueno, nosotras solemos subir en el Instagram y en las redes del equipo algunas charlas de deportistas que nos gustan y que nos inspiran, y hay una charla de Ricky Rubio que dice el trabajo gana el talento cuando el talento no trabaja lo suficiente. Y creo que esa frase define lo que es el deporte, bueno, el deporte al final cuando estás arriba, ¿no? Que sí que es verdad que en etapas más tempranas como el Optimist el talento sí que puede aflorar más por encima del trabajo, pero cuando llegas arriba te das cuenta que es que la gente trabaja muchísimo y que cuando tú estás descansando el otro está trabajando. Entonces es el día a día, o sea, es algo que es necesario para estar arriba. Y de ahí también la importancia un poco que comentaba antes de disfrutar, ¿no? Porque al final es tanto el trabajo que si no trabajas disfrutando, al final la jornada se te convierte en una tortura. Entonces, uno, que trabajen. El segundo, yo diría que sueñen y que sean ambiciosos, ¿no? Siempre con los pies en la tierra y siempre teniendo claro que el camino va a ser duro. O sea, no sirve el hecho de decir quiero un Ferrari y me tumbo en el sofá, ¿no? No, quiero un Ferrari, pero ¿qué plan tengo para conseguir ese Ferrari? Pues con la campaña es igual. Quiero ir a unos juegos, pues ¿qué plan tengo? Está claro que navegar menos que los demás no es un plan, ¿no? Entonces tienes que tener claro que el camino va a ser duro y que siempre va a haber momentos complicados, pero que hay que ser persistente y centrarte en el objetivo. Y bueno, y luego lo tercero, yo te diría que es importantísimo centrarse en el rendimiento, porque bueno, cuando somos, o sea, de verdad, si pudiera volver a la Paula de los 15 años, o sea, es algo que le diría por activa y por pasiva, porque al final los años de juveniles lo que haces es aprender, pero te das cuenta cuando llegas a hacer una campaña, ¿no? Y lo que haces todos esos años es aprender, y el resultado al final sí es una recompensa, pero bueno, yo me he dado cuenta que realmente lo importante es trabajar con objetivos de rendimiento, ¿no? Y sobre todo los de resultado, al final, si consigues los de rendimiento, llegan solos. Entonces, creo que es importantísimo porque te quita esa presión de encima que todos tenemos, ¿no? Que es quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, y no siempre ganas. Y no siempre ganas, no solo por ti, sino porque hay veces que las circunstancias no te acompañan. Entonces, si solo centras tu mente en ganar, te lleva muy fácil a la frustración. Entonces, que se centren mucho en el rendimiento y que intenten siempre aprender de las situaciones, que no busquen lo malo, sino que se centren en lo bueno, de qué pueden aprender
y que sigan para adelante. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que cada vez tenemos técnicos mejor formados y que ya no trabajan en base a la titulitis y trabajan en base a los objetivos de rendimiento, que es la única manera de mejorar y además te libera de toda la presión. Creo que Sí, esa es sí. la forma. Te he mentido, te he dicho que te iba a hacer la última pregunta, te voy a hacer una más, ¿vale? Y es, ¿qué rol te gusta más, patrón o tripulante? Porque aquí hay mucha gente que, claro, termina del Optimist, todos son patrones y ahora de repente dicen, ahí va, ¿y ahora qué? Entonces, Claro, esta no quería dejar de hacerla, ¿vale? sí, Así que me permites que te haya mentido, ¿no? sí, no te Vale, vas tú. preocupes. No te preocupes porque yo es algo que viví, ¿no? Que al final eres un patrón y eres muy orgulloso cuando eres patrón y es como, bueno, no, porque siempre parece que el hecho de ser tripulante es como que te pones en un plano inferior al patrón, ¿no? Y para nada es así. Entonces, bueno, por eso he querido comentar la situación con Silvia, que al final, o sea, realmente me da pena muchas veces porque hay chicos que no se juntan porque los dos son patrones, ¿no? Entonces, pues no quiero tal. Y, y al final lo que has de buscar es qué es lo mejor para ti y para tu equipo, ¿no? Entonces, hay veces que vas a tener que ser tripulante y no pasa nada, es igual de importante. Tamara siempre lo dice, o sea, es un 50% del barco, entonces que no lo desvaloren para nada el hecho de ser tripulante. Pueden estar más y bueno, a mí me gusta más porque me muevo más y todo eso, ¿no? Y yo soy una persona un poco activa, entonces siempre estoy ahí para arriba, para abajo, pero a mí me parece muy divertido. Yo cuando tomé la decisión de ser tripulante, una de las cosas que valoré fue que, bueno, en las etapas de 420 siempre llevé un poco el peso del equipo, ¿no? Y me quería liberar un poco en ese momento. Entonces, bueno, aparte de que encontré a Silvia, que era una increíble compañera y de las mejores compañeras que podía encontrar en ese momento, pues además se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, espero que os haya respondido. Que no os centréis simplemente en ser patrones o tripulantes, que os guiéis más por dónde quieres llegar y quién es esa persona que más se adapta a ti para llegar hasta lo que quieres conseguir. Paula, eres una crack. Es un placer hablar contigo. Me tiraría 20 horas más hablando contigo. De todas maneras, la próxima que te vea te invitaré a una Coca-Cola para seguir sabiendo de cómo te va todo, ¿vale? Vale. Desde aquí deseamos que no cambies nunca y que consigas todo lo que te propones. Gracias. Un grande y un aplauso porque te lo mereces. Eres una crack. Gracias, así era. Un beso a todos, espero que estéis Paulonsky, un beso muy fuerte. Nos vemos pronto. Adiós. Bueno, Paula, muchas gracias. Que sepas que esto como el trending topic para Asier y para ti, pues ha habido un momento de 124 personas, el máximo. O sea que lo habéis hecho muy bien y espero que a todo el mundo que ha estado escuchando le haya gustado. La semana que viene ya invito al que quiera, tendremos a Joan Cardona también. O sea que espero que eso, pues que hayáis disfrutado de esta charla. Muchas gracias a Asier sobre todo, porque yo creo que ya lo del Got Talent, Paula, yo creo que lo del Got Talent se lo tenemos que dar a Asier para presentador. Dentro de poco va a ir de presentador. Sí, yo creo que también. Y nada, y muchas gracias a todos y esperamos que nos veamos pronto. Y muchas gracias, Paula. Hasta luego, gracias a vosotros. Un beso a todos. Hasta luego.